parecer estamos haciendo un programa que está llegando a su... Mira, cerró la computadora. Se te quedó sin batería. No. Bah. Ya terminé de leer lo que necesitaba leer. Buah. ¿Cómo estás sintiendo el programa? Me Una interesa poronga, la verdad. ¿Para qué preguntaba, boludo? Ya sabes que te voy a decir, muy bien, buenísimo. No, qué sé yo. También preguntarle al chat cómo están viviendo esta ciencia del fin del mundo de colección, como dijimos al principio. Porque es el primero y último con videollamada. Por eso es de colección. Eso lo hace una pieza única. Viste que la numismática o las estampillas con errores Sí, son las más caras. Bueno, Por eso es un programa de colección. por eso. Pero este programa justo está llegando a su fin y solo me queda unos 2-3 minutos de una pequeña columna que traje hoy para hablar de Beethoven. Ludwig van Beethoven, uno de los músicos probablemente más importantes de la historia de la humanidad. Un músico clásico que llegó a romper todo. Realmente era impresionante. Hay muy buenos videos en YouTube hablando de la... Hay un... hablo solo yo, sí, no hay problema. Hay un español que se llama Jaime Altozano. Sí, el que analiza el de Rosalía, se hizo famoso Claro, por se eso. hizo famoso por eso, pero tiene una serie de videos hablando de Beethoven y son realmente espectaculares. Y en particular hay algo con el pelo de Beethoven. Porque, como decíamos en la venta de este programa, Beethoven no usaba esas porquerías, esas... Beethoven, ¿qué años estamos hablando? Bien, Beethoven nació en el 1700 y algo. Bien. Murió en 1827. Claro, plena época del peluquín. O sea, estamos en el furor del peluquín. Todos usaban esa peluca. Hace poco vi una película que transcurría en la Inglaterra del siglo XVIII y si fuese en Francia sería lo mismo. Todos los tipos, los chabones que iban a fiestas o que trabajaban en el gobierno, o sea, toda la alta alcurnia. Claro. Todo peluquín, pero no se te ocurra salir sin peluquín. Y uno lo ve y dice, chabón, no pueden ser tan ridículos. Y se ve que eso era fachero, como ponerle, no sé, como que a la gente le gustaba. El olor de ese peluquín, no me quiero imaginar. O sea, gente que probablemente se bañaba una vez cada muy tanto y se ponía ese peluquín asqueroso. No me quiero imaginar el olor de ese peluquín. Pero Beethoven, que nació en diciembre de 1770 y murió el 26 de marzo del 1827 en Viena, Austria. Él no usaba peluquín y andaba con su pelo. Era un rebelde en todo sentido. Realmente, extraño de pelo largo. Realmente pensaban de él como piensan, tal vez, como muchos piensan hoy, de los traperos. O sea, ¿qué es esa música? Eso no es música. A mí me voló la cabeza una vez que escuché que en el siglo XVI, cuando se inventa el vals, la gente mayor de aquella época decía, ¿qué es esa música que bailan los jóvenes? Claro. Degenerados. En mi época bailábamos música, no sé, barroca. Claro. Clásica. Claro. Música clásica. Pero es que eso pasó a lo largo de la historia de la humanidad y Beethoven era... Y te va a pasar a ti. No, ya me pasó. Mira, yo si fuese Beethoven ya estaría en mi último tirón, ya con muchos problemas de salud. Porque lo cierto es que Beethoven sufrió muchos problemas de salud a lo largo de su vida. Realmente la pasó muy mal siempre. Tuvo muchos problemas de hígado, muchos problemas digestivos y después la sordera con la que convivió los últimos años y también lo hizo pasar muy mal. Pero había, digamos, como dijimos, una especie de fetiche con su pelo. Cuando él ya estaba moribundo en su lecho de muerte, quienes iban a visitarlo le cortaban un pedacito de pelo para llevárselo de recuerdo cuando él muriera. La estaban viendo, ya decían. La estaban viendo. Son como los que se llevaron las piedritas del muro de Berlín, boludo. Sí. Y yo creo que también pasaba que o sea, en el siglo XIX la convivencia con la muerte... para mí era distinta.
O sea, el chabón estaba tirado en la cama y decía, sí, boludo, llévense el pelo, me estoy muriendo, es obvio, me estoy muriendo. Y no es tan grave, o sea, la gente tenía 10 hijos, se les moría 7, digamos. Creo que para mí la muerte en el siglo XIX era algo mucho menos tabú o mucho más cercano, porque te ocurría todo el tiempo, porque te pinchabas un dedo, te infectabas y te morías. Claro, igual como mucho te puede ocurrir una vez. Sí, pero estás Te conviviendo cuento. mucho más. Realmente hoy no es común tener Bueno, pero 5 me hijos parece y que que se el tema mueran es el 3 de miedo. fiebre tifoidea. Pero bueno, no Mira. importa, no quiero entrar. Digamos, en estamos este- fundiendo lentamente a Beethoven. Mira lo que es. Mira lo que es ese pelo. ¡Qué pelo! Ludwig. ¿Quién pudiera también? ¿Quién pudiera? Yo soy más joven que Beethoven en sus últimos tiempos y me cuesta mantener el pelo en mi cabeza, pero no importa, eso es otro tema que no tengo ganas de entrar. Entonces pasaba esto, muchos iban antes, che, este se está muriendo y el pelo es medio fetiche, arrancarle un pedacito. ¿Qué pasó cuando se murió Beethoven? Beethoven termina pelado, o sea, le arrancaron, incluso muerto, le sacaron todos sus pelos, una cosa Una horrible. falta de respeto, la verdad. Sí, pero era el siglo XIX. La convivencia con la muerte era distinta. Para mí. ¿Qué es lo que pasa con esas cosas? Es como. Tiene el QR. Te amo, Beethoven con QR. Si no se suscriben con un Beethoven con QR, yo ya no sé. ¿Qué es lo que pasa con estas cosas? Es como. ¿Viste los redondos? ¿Cuántas personas vieron? Bueno, ahí Sumo. está difícil sacarle pelo al Indio Solari. Exacto. Si a eso te referías. No me refería a eso, pero sí me refería a, por ejemplo, sumo en cemento. Ahí también estaba difícil. Lo hice a propósito. Sumo en cemento. ¿Cuántas personas vieron a sumo en cemento? Y no sé cuánta gente entra en cementos. 8.000 personas, ponele. No, son alrededor de 700 millones de personas. Siempre hay más personas en el mundo de aquellas que siempre están, no, pero yo lo vi. Ya No, entendí pero yo lo que te referís. Gracias. Como la gente que conoció a Perón, que son casi ¿Cuánta todos. gente conoció a Perón? Claro, como casi todos. Entonces, ¿qué empezó a pasar? Mucha gente tenía mechones de pelo de Beethoven. Como las piedritas del muro de Berlín. Como Que las pasa. O la sal del Himalaya. También quiero denunciar eso. ¿Cómo puede ser que todos tengamos tanta sal del Himalaya en nuestra. ¿Cuánta sal hay en ¿Cuántas el salas hay en el Himalaya? Himalaya? ¿Cuántas piedras? ¿Cuán grande era el muro de Berlín? Si hasta la revista Noticias te traía un pedacito de muro de Berlín. Aparte ¿Cómo vas puede a la ser? casa de alguien en cualquier lugar de la Argentina y tiene un pedacito del muro de Berlín. Qué rarísimo. Aparte, tenía un pedazo de. Bueno, perdón, pero Fontebeca tiene un pedazo de muro de Berlín. Pero ese es bueno. Ese es bueno. Ahí sí. Hay una canción de Sabina, la que se llama El Muro de Berlín, Cántala. que dice, él tiene un adoquín en su despacho del Muro de Berlín. Mira. Bueno, justamente. Posta, boludo. Justamente- Temazo. Justamente por eso. La cuestión es que mucho tiempo después empezó a haber mucha gente que decía que tenía mechones de pelo de Beethoven. Y de hecho hubo un mechón de pelo de Beethoven muy famoso, el mechón de Hiller. Hiller era un chabón que a los 15 años es músico y a sus 15 años era muy admirador de Beethoven y fue a verlo al lecho de muerte y al parecer Tuki hizo la de él sacarle el mechón al moribundo. Él ya de grande se lo regaló ese mechón a su hijo, que su hijo se lo guardó, que se lo dejó a su otro hijo, siempre con muy buena custodia. Y pasó que todos le creían a ese mechón. De hecho, ese mechón se vendió en 1994 a $7.300, cosa que me parece medio barata si hablamos de Beethoven, pero cara si hablamos de un mechón de pelo cualquiera. O si hablamos de nuestra capacidad de Claro, adquisitiva, ¿no? Porque- es toda la plata que vimos en nuestras vidas y vamos a ver, bueno, menos. La cuestión es que hace poco, porque la gente también está al pedo, y yo para juzgar no soy, empezaron a hacer un trabajo muy serio de tratar de determinar cuáles mechones eran de Beethoven y cuáles Está bien, no. un certificado de autenticidad. Claro. Pero acá se puede, ¿no? Con métodos genéticos medio caros, pero se debe poder. Ponele, con la del muro de Berlín es más jodido. Esta piedrita. Es más jodido. Este es el mejor Beethoven. El perro Beethoven. Claro, en 2014 se hizo un estudio. Es interesante lo que decís del ADN. Vamos al ADN en sí. Digamos, ¿qué pasa? Un pedazo de pelo sin el bulbo, sin La raíz. la raíz,
no tiene ADN. Porque, digamos, no hay células ahí. Claro. Son, en realidad, células muertas, pero no tienen material genético. Salvo que ya tengas muy aceitadas técnicas para buscar pequeñas cantidades de ADN. De hecho, por ejemplo, el trabajo del Banco Nacional de Datos Genéticos, ellos tienen guardadas muestras con alto contenido de ADN y muestras con bajo contenido de ADN. Porque, por ejemplo, si yo te saco sangre a vos y extraigo las células, ahí tengo un montón de ADN. Claro. Entonces es de alto. Pero si ese vaso que usaste hace 2 meses, capaz hay algo de ADN tuyo. Entonces, ya en los últimos años se pudo obtener cierta cantidad de ADN para analizar de muestras de bajo contenido de ADN. O sea, no tiene el pelo en sí, pero sí seguramente al estar en contacto con la cabeza de Beethoven, seguramente tenga algo de ADN, pero también pasaron 170 años. Eso se recontracontaminó, anda a saber con qué. No es tan sencillo. Te salta el ADN de cualquiera que pase por ahí. De cualquiera que pase por ahí. Entonces no es tan sencillo, pero igualmente se hizo un trabajo serio y lo que vieron es, trataron de determinar cuántos mechones eran iguales entre sí. ¿No? Entonces, de un montón de mechones encontraron 5 que eran idénticos, que tenían las mismas muestras genéticas que digamos, entre ellos las mismas muestras genéticas eran iguales, eran de una persona del mismo, con las mismas características de pelo, las mismas características capilares. Entonces, si 5 que está registrado, todo esto estuvo guardado en una caja fuerte desde 1890 hasta 1930. Después fue a tal lado, o sea, con todo su camino bien registrado. Si 5, o sea, hay un montón que no tienen nada que ver entre ellas, pero si 5 con caminos distintos son idénticas, es porque lo más probable, usando estadística bayesiana, es que sean de Beethoven. No tenés la confirmación. Eso es lo que tiene la estadística bayesiana, de la que ya hablamos varias veces en este programa. Vos no tenés la confirmación, vos no decís este pelo es de Beethoven, pero usando métodos estadísticos podés decir lo más probable es que estos 5 mechones sean de Beethoven. ¿Y qué es lo interesante? O sea, nada. Es un poco lo que muchas veces discutimos en este programa. ¿Qué están haciendo? Y un poco pelotudeando, porque en realidad a quién verga le importa si este pelo es de Beethoven o no. Pero en realidad, porque están investigando sobre pelo. El silencio radial fue muy fuerte. Está bien. Nehuen no se rió, pero ni de casualidad. Pelotudeando. No hacía falta. Porque estoy concentrado en el programa, nada más. Está concentrado en el programa. O sea, Esto es el programa, boludo. Es Sí, el 99% de la calidad del programa está ahí. En Nehuen. No, en el chiste. En No, esos chistes. no. En el pelo de Beethoven. El pelo de Beethoven. O sea, ¿qué están haciendo? ¿Qué está haciendo esta gente? Pelotudeando. Porque realmente a nadie le importa de dónde. O sea, realmente solamente para las subastas. A ver, ahora sí, este está registrado y vale hay plata atrás. $15.000 un mechón de pelo. Pero en realidad lo que se hacen con estas cosas son poner a punto métodos para después eventualmente, por ejemplo, identificar personas. Claro. Porque si yo puedo afinar métodos para determinar si un mechón de pelo es o no de alguien que murió hace casi 200 años, bueno, es que con esto puedo usar esta metodología para otras cosas. Entonces un poco es pelotudear, porque eso está. Y otra cosa es poner a punto y exigir a las técnicas moleculares, en este caso, para llegar a conclusiones. Pero lo último, y ya con esto terminamos, porque ya debemos estar mal de tiempo, me imagino. Estamos bien. Otra cosa que vieron es, bueno, se preguntaron qué le pasó a Beethoven, porque en su lecho de muerte él también decía, che, boludo, investiguen de qué me estoy muriendo. Estaba muy... Primero que rioplatense, ¿no? Sí. Beethoven. Sí. Segundo, qué preocupado que estaba por el futuro de la ciencia, ¿no? Realmente era un tipo muy preocupado por el avance de la ciencia y fue una persona muy medicalizada. Tenía muchos médicos y a lo largo de su vida hizo muchos tratamientos. Hacer tratamientos en el siglo XIX realmente muchas veces, o
por no decir todas las veces, mejor no hagas nada. Claro, hermano. esa es de la sanguijuela. Sanguijuelas era lo más tranqui. Había, te bueno, te pongo un poquito de plomo. Esto seguro hace bien. Ah, mercurio. Toma Estaba un poquito la idea de mercurio. no sé si en el siglo XIX o si es anterior, pero de que desangrándote se limpiaba Había la sangre. Bueno, de hecho, se hacían sangrías. O sea, realmente decían, bueno, te sobra un poquito de sangre. Pa, te corto y te saco sangre. No, boludo. Entonces, entrar tanto, digamos, tener tantos médicos por sus problemas de salud. Muchos dicen que era alcohólico. En realidad, él tomaba mucho alcohol, pero tampoco en cantidades tan grandes como para llegar a un daño hepático tan grande. Todos estos mechones de pelo tenían grandísimas concentraciones de plomo, que era tratamiento para diversas cosas que sabemos no funciona. El plomo es muy tóxico para las células e incluso para el sistema nervioso. Eso también pudo haber influido en algunas actitudes que tenía él en sus últimos Como te volvés momentos. medio loco. Te volvés Lo medio leí en loco. un libro que ¿Cómo se escribiste llama? vos. ¿Qué Breve libro? Atlas anecdótico de las... Ah, librazo ese. Palabras mayores de libros. Y se viene otro, pronto. Ah. A ver si... Entonces, por ejemplo, y para cualquier cosa te ponían ungüentos con plomo, era lo que más se solía hacer en el siglo XIX. Era el ibuprofeno 600. El ibuprofeno 600 y era tóxico, o sea, era preferible y además no ayudaba para nada. Entonces, ¿para qué nos sirve esta cuestión de los pelos de Beethoven? Yo creo que muchas cosas, muchos mensajes para llevarse a casa, mientras Dito bosteza. Primero, ¿qué estaba haciendo esta gente determinando si el pelo era o no de Beethoven? 1, pelotudeando. 2, poniendo a punto técnicas para después determinar otras cosas. Eso siempre en la ciencia ocurre. Punto número 3. Si estás en el siglo XIX, si tenés la posibilidad de viajar en el tiempo y te vas al siglo XIX, no vayas nada, al médico. Porque cualquier cambio que hagas en el pasado va a cambiar al presente. No, para mí eso no es así. Viajero del tiempo, Para mí viaja eso al no siglo es XIX. No, escupe sobre Beethoven, volvés. Milei presidente. Y decir, claro, ahí está el contrafáctico. Decís, ¿qué hice? Nada, pap. Vos no hiciste nada. Escupiste sobre Beethoven que igual se estaba muriendo. No, creo que nos ayuda a entender un poco cómo era el mundo en ese maravilloso del siglo XIX. Y además hablamos un rato de Beethoven, que Beethoven era lo más. Hay un mito hablando sería como el superclásico de Beethoven, que es Mozart, Sí. que es anterior, ¿no? Igual. Mozart, sí. Bueno, hay un mito que dice que sus últimas... Bach también, Bach es anterior. Bach muere en la total pobreza. A Bach lo descubren, eso es genial. Un músico va a comprar carne un día. Bach, comprar carne. Bach a comprar carne. Un chabón que era músico. Le dan un pedazo de carne y dice, qué papel medio raro este. Lo abre y eran partituras. Ah, sí. Y él dice, che, no están tan mal estas partituras. Va a buscar y era la esposa de Bach que vendía las partituras como papel. En la pobreza absoluta. De hecho, la mayor parte de la obra de Bach se perdió para siempre. De hecho, Beethoven, muy joven, ayuda económicamente a la viuda de Bach. Mira, igual no me dejaste contar lo que iba a contar, que es que hay un mito que me da mucha risa. Sí. ¿Viste las frases de antes de morir? Sí. Bueno, que dice que Mozart lo último que dijo antes de morir es: ahora sé realmente quién es. ¿Cómo se llamaba? El nombre de pila. Ludwig van. Ah, eso. Ahora sé quién es realmente Ludwig van Mozart. ¿Funcionó ese chiste? No es un chiste, no es un chiste. Es un mito real, ¿eh? O sea, Rarísimo. existe el mito de que él dijo eso antes de morir. A mí me divierten esas frases de antes de morir. Sí, son divertidos. Porque es obvio que nadie va a decir eso antes de morir. Por ahí dijo, llévate un mechón de pelo, no pasa nada. Y fue lo último que dijo. No, probablemente gritó Igual no escuchaba. Importante. Mozart. Estábamos hablando de eso. Bueno, no importa. Bueno, yo venía con una columna aparte que tenía un final perfecto, bien trabajado, y él me la sacó